Qué bueno, qué buena es la alabanza si Dios te permite concentrarte y darle la gloria a Él. No es fácil, porque a nuestra mente le cuesta concentrarse para abrir el corazón, para que el Señor pueda ahí renovarte. ¿Cuántas veces no Él lo hace en nosotros y cuando Él te renueva es como que lo ves todo más claro, es como que te viene un ánimo, una fortaleza, una alegría, una felicidad en tu interior tan maravillosa, para que veamos qué bonito es Dios que vive en nosotros, ¿no? Y bueno, respecto a... Bueno, esta mañana ha sido muy precioso lo que habéis hecho a las madres. Mi madre no ha estado, pero la rosita que le he llevado antes era de aquí, de lo que han hecho las hermanas. Muchas gracias por todas esas ideas, por todo ese corazón que ponéis para bendecir a la Iglesia. Y verdaderamente las madres y los padres también, ¿no? Pero hoy es el Día de la Madre, han hecho un trabajo muy, muy grande, muy especial en nuestras vidas y sobre todo en aquellos que somos creyentes. Y yo os diría, madres, amad, como decía la hermana Loli, que hablaba también del amor, amad a vuestros hijos. Por favor, os exhorto a que los améis aunque sean difíciles, aunque sean rebeldes. Aunque penséis que esté todo perdido, no está perdido para Dios. Para el Señor no hay nada perdido porque Él es el poderoso. Si el Señor te llena de su espíritu y te da discernimiento y guía, podrás ayudar a tu familia, podrás ayudar a tus hijos. Pero también os digo, hijos, amad a vuestros padres, amadlos, considerad que Dios los está usando a ellos primero para cuidarte, para darte crecimiento, para que no te falte de nada, para esforzarse por vosotros y también para guiarte al Señor dentro de sus posibilidades. Dice la palabra que honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán años de vida. Eso es algo muy real, es un mandamiento espiritual que se cumple. Por eso, hijos, honrad a vuestros padres aunque sean difíciles, aunque no se entiendan, porque hay ahí una dificultad de mentalidad, hay un choque muchas veces, pero el amor todo lo puede. El amor de Dios todo lo puede. Y nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. El amor es más fuerte que cualquier cosa, hermanos. El amor todo lo puede realmente. Y yo recordaba cuando estaba hablando la Loli esta mañana, la hermana Loli, yo estaba recordando, y bueno, ya sé que no es el lugar adecuado, pero yo tengo que dar gracias a mis padres que están aquí, a la labor que ellos han hecho por nosotros, sus hijos, porque yo en parte comprendo un poquito a la gente mayor, porque ya empiezo a notar muchas dificultades en mi cuerpo y cositas que no tienes la energía, no te comes el mundo como cuando eras joven, pero yo sé que era rebelde, mi madre siempre me lo dice, era bastante rebelde para obedecer, porque como siempre sucede, no entendía por qué me ordenaban o me mandaban las cosas. Pero le doy gracias a Dios por ellos, porque ellos mandan un ejemplo maravilloso y sobre todo por sus oraciones, tanto de mi padre como de mi madre. Han orado por nosotros. Y hay una cosa que está clara, tenemos voluntad y libre albedrío, pero la oración es muy poderosa. No tires la toalla, hermano, con nada. No te rindas ante nada. Ora, busca a Dios con todo tu corazón. Dios tiene el poder para cualquier situación. Mis padres han orado mucho por mí y por sus hijos y ahora ellos están viviendo una vejez, están viviendo algo que es difícil y yo sé que muchas veces el enemigo viene incluso a sus hijos de Dios a decir, a lo mejor ellos ahora pueden pensar, ¿y qué más ya de mi vida tan mayor? Mi madre tiene muchas enfermedades, muchas dolencias, no se encuentra bien. Ella puede pensar, ¿y qué es de mi vida? ¿Qué hago yo ya aquí? Cada día luchando con el dolor. Pero yo le digo, ha valido la pena, madre y padre, ha valido la pena vuestras enseñanzas y sobre todo llevarme al camino del Señor. Yo luego tuve que escoger, yo luego tuve que pasar por situaciones, pero ¿sabéis lo que se queda todo lo que te enseñan tus padres? Aunque no sea en el espíritu, es decir, aunque tú incluso no hayas nacido de nuevo, si te enseñan valores y principios morales humanos buenos, si te enseñan cosas de Dios buenas, se queda grabado en tu corazón y no hay rebeldía que pueda contra eso, en el sentido de que aunque tú vayas por un mal camino, aunque tú seas
un rebelde, o aunque tú quieras salirte con la suya, o aunque tú creas que te vas a comer el mundo, llegará el día, llegará el momento que te equivocarás. Yo me he equivocado mucho porque he sido bastante obstinado. Pero en esa equivocación están siempre esas palabras, esa enseñanza. Incluso todo lo que aprendí en la escuela dominical, que yo decía, ¿y esto para qué es? Porque yo aún no había nacido de nuevo ni amaba al Señor. ¿Para qué es esto? Todo eso se me quedó grabado dentro de mí, me ha ayudado en muchos momentos. Todo eso ha sido importante para mi vida cuando el Señor me ha tocado. Pero no desesperéis, vale la pena. Y yo le digo a mi madre y a mi padre que no importa la edad, y a los que seáis también ancianos, vuestro trabajo ahora, yo creo, padre y madre, es el ministerio de la oración, sobre todo. Seguir orando por vuestra familia, por vuestros hijos, para que no falte la fe, y que no os falte la fe a vosotros, que el enemigo no os quite la fe, porque ya no tenéis la fuerza que teníais antes. Pero si buscáis al Señor de todo corazón, el Señor, como leía esta mañana la hermana, Él no busca tesoros, no busca capacidades humanas ni sabidurías, Él no busca nada, Él busca más bien lo vil, lo que se cree que no es nada, pero lo ama a Él. Seguir orando por la familia, por los nietos, por la iglesia del Señor, que nadie os robe la fe. Eso es muy precioso y eso se mantiene hasta el final. Pero hay un esfuerzo ahí, hay un trabajo. Y lo tenemos que seguir haciendo todos. No tiréis la toalla con vuestros hijos. Sea lo que sea donde estén, hay esperanza, hay fe. La fe verdadera es probada, dice la Biblia. La fe verdadera, mira, yo lo veo muy sencillo. La fe tiene obras. Cuando uno tiene verdadera fe, hay obras detrás, obras de amor, obras que te impulsa esa fe. Y es contado por justicia, por la justicia de Cristo. Pero es que esa fe es de Cristo, tenemos la fe de Cristo. Cristo nos ha dado esa fe, porque lo amamos a Él y porque está en nuestro corazón. Esa fe obra. Es decir, el que diga que tiene fe y no tiene obras, porque hoy hay, para mi entender, hay una gracia que no es gracia, es una hipergracia. De que todo vale, que todo puede, que no pasa nada, que el Señor te ama, seas como sea, bajo las condiciones que seas. Yo creo que el Señor te ama a pesar de cómo eres. A veces decimos, Señor me ama como soy. No, nos ama a pesar de cómo somos, nos ama con un amor inalterable. Pero esa gracia viene a darte fe. Y si tienes fe verdadera, habrán obras. De la misma manera, han habido muchos siglos, muchos años, y aún hay gente ahora, católicos, evangélicos, de todas las religiones, muchos, quizás más que no los de la gracia, que quieren salvarse por obras, por esfuerzos. De lo mismo digo, si tienes obras, pero no hay una fe delante, esa obra es muerta, es en la carne, es confianza en la carne, no sirve, no le agrada a Dios. Porque siempre que hagas algo en la carne, aunque sea con tu mejor intención, como se os dice mucho, estará detrás de una manera u otra escondida tu yo, tu alma. Estará tu sábelo todo, tu conocimiento. Estarás apartando al Señor. Te estarás diciendo, no, yo voy delante y tú sígueme. Y encima después, como estamos haciendo cosas y servicios para Dios espiritualmente, nos pensamos que Él tiene el derecho de bendecirnos, de apoyar todo lo que hacemos, cuando muchas veces hacemos cosas que Dios no nos ha mandado, que Dios no nos ha puesto, que Dios no nos ha motivado dentro de nosotros. Porque no es fácil ser guiados por el Espíritu Santo. No es fácil conocer los caminos de Dios. Y a la vista está, hermanos, que cuando vienen pruebas, muchos creyentes dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo? O esa fe que es normal, que la fe, incluso la fe verdadera, es probada por fuego, para que sea más fuerte, para que se fortalezca más. Y es normal que en tu parte humana tú veas todo oscuro. Es normal que tú haya días que parece como que no sientes nada, parece como que ni si creyeras en Dios. Pero si la fe es verdadera, aunque sea una pequeña fe, saldrás de esa y Dios te consolará y te ayudará y estará contigo. Lo tengo seguro, segurísimo. Y si no es así, hay que escudriñarse por dentro y ahí es la realidad de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros y de lo que somos. Esa es la realidad. Mira, quizás insisto mucho, pero lo quiero decir rápidamente. Mi primer matrimonio se fue a pique. Mi madre sufrió mucho como padre. En mi casa jamás había hablado de separación. Incluso yo a veces le preguntaba a mi padre, ¿y ahora qué? ¿Estoy separado? ¿Qué? ¿Ahora qué? Y él me decía, pues no lo sé. Digo, pero si tú eres evangélico de siempre, ¿ahora qué?
Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Mira, cuando yo, en mi primer matrimonio, el diablo se metió sutilmente. ¿Por qué? Porque yo no lo estaba buscando. Yo de lunes a domingo no hacía nada. No tenía pensamiento, no buscaba a Dios, no oraba, no hacía nada. Yo pensaba que estaba bien porque iba a la iglesia. Al principio iba a más reuniones, luego a menos. Bueno, creo que iba los sábados y el domingo. Pero Dios no era lo primero. El enemigo se metió sutilmente y destrozó mi matrimonio. Y yo no tuve fuerza alguna para hacer nada, nada. En todo ese sufrimiento, en toda esa tribulación, a causa de no haber velado, de no haber buscado a Dios lo primero, de haberme confundido, de haber puesto un poco lo material por delante, el sueño de tener cosas y otras cosas. ¿Qué sucedió? Que no tuve ni la capacidad ni de orar una sola vez. Estuve un montón de años mal y no oraba, no buscaba a Dios. No sabía qué me pasaba, no tenía fuerza alguna. Me dejaba llevar como las olas del mar, como dice la palabra. No tenía fuerzas. Cuando después Dios me levantó espiritualmente y me dio a mi actual esposa, yo estaba muy, muy bien espiritualmente, pero el enemigo no vino como una sutileza, vino como un río, pero yo estaba espiritualmente, no digo bien en cuanto a que tenía una fe, una superfe, sino que estaba súper avivado otra vez. Pero el enemigo vino como un río. Y yo dije, Dios mío, hubo tal choque de problemas, de historias y que el enemigo se empezó a meter, que yo dije, o sea, lo teníamos claro, otra separación. Yo decía, pero, o sea, ¿os imagináis qué choque tan fuerte? En una iglesia donde estábamos, con el pastor, con todo. Yo creo que fui de los primeros en separarme, si no recuerdo mal, creo, la primera vez. Yo decía, wow. Y estaba bien espiritualmente, en el sentido que buscaba al Señor, que ayunaba, me ponía de rodillas, pero había unos choques tremendos, unas incompatibilidades tremendas, unas historias, unas cosas, pero Dios lo sabía, Dios lo estaba haciendo por algo. Yo enloquecía, me salía lo peor de mí, de ella salía lo peor. Pero hermanos, el amor de Dios todo lo puede. Nos amábamos y amábamos a Dios, tanto yo como ella. Amábamos a Dios de verdad. Y aunque el enemigo vino como ríos y nos pensamos que ahí solo había la solución de una separación, el enemigo no pudo destruir. No lo pudo. El amor es más fuerte. Sufrimos muchísimo. No fue un mes, fueron años. Pero eso ha sido bendición también para nuestra vida. Y cuando Dios hace algo, aunque tarde, aunque cueste, cuando Dios trabaja dentro de ti, a no ser que tú, a sabiendas, reniegues de ello, difícil, eso es para siempre, ¿eh? En el sentido de que cuando Dios hace algo, cuando la bendición es de Dios, no añade tristeza, no añade historias, confusión. Él lo hace, que no digo que nosotros seamos perfectos, ni mucho ni menos. Luego el enemigo va a intentar, por otros lados, siempre destruir los matrimonios y nuestras vidas espirituales. Pero en algunas áreas concretas que hemos sufrido mucho, el Señor ahora nos bendice mucho también y afirma ese amor. Porque el matrimonio, al final y al cabo, es un triángulo. Si no, es muy difícil, y más hoy en día. Si ya en el Señor es difícil y hace falta un recorrido y cada uno somos diferentes, pero hace falta al Señor. Hace falta que el Señor sea lo primero de tu vida, antes que tu esposa, antes que tu esposo. Y en eso Dios se mueve y obra y te perfecciona y te da un sentir interior precioso y te da más fortaleza y entonces te va dando otras cosas. Y yo veo, mi esposa, pues como yo, no somos gente de estudios, no somos gente de conocimiento, no somos gente intelectuales, pero yo veo como Dios le habla, trabaja con ella, la usa a diferentes personas, le da gracia. Dios es maravilloso. Y el tema, que aún no lo he dicho, es la vida escondida. Es esa semilla que está dentro de nosotros, que es Cristo, que yo creo que no valoramos, que no sabemos cómo va a dar eso fruto. Mira, ya sé que soy muy pesado con los mismos temas quizás, pero es que lo veo súper importante. No sé, es lo que yo he vivido y me falta muchísimo. Lo importante no está en nosotros, está en lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es la semilla escondida.
¿sabes? Es Él, lo que Él quiere hacer y si tú lo vas a dejar a Él obrar o no en tu vida. Si tú vas a ir a buscar la manera que esa semilla dé fruto. Voy a leer una cosita que esta mañana, porque lo he leído aquí en Marcos 4, la he visto, no la tenía apuntada. Antes del tema, bueno, porque habla de la semilla. Porque fijaos una cosa, todos vosotros sabéis que la semilla tiene vida, porque estamos acostumbrados a que la plantas y sale un fruto. Eso lo sabemos. Pero si no lo supieras eso con tu conocimiento, tú vieras una semilla y dirías, es imposible, esto no puede tener vida, esto no es nada, esto no sirve para nada. Aquí es un misterio bastante grande lo que hay ahí dentro de esa semilla. Pues es lo mismo que pasa con nosotros. Muchos creyentes tienen a Cristo dentro y es como si no tuvieran nada. Son salvos y dices, y madre mía, no conocen al Señor, no saben cómo tiene que germinar esa semilla que hay dentro de ellos. Dice aquí, así es el reino de Dios como en Marcos 4, 26, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Realmente él no sabe. Él solo sabe de conocimiento de sus padres que eso lo pones ahí en la tierra, se pudre, lo riegas y da fruto. No sabe nada más y lo cree. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, más que nada lo de la semilla, y justo al lado, en el 30, habla de la semilla de mostaza, de la fe. Dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Yo creo que aparte de lo que siempre hemos entendido de que la fe, a veces hemos dicho, la fe por muy poco que tengas, puedes decirle a este monte, muévete y se moverá. Pero yo creo que lo que el Señor te está diciendo, que la fe como una semilla está dentro de ti y es un proceso que tú tienes que creer para que eso se vaya desarrollando. No te está diciendo que es que tienes muy poca fe, te está diciendo que eso está escondido dentro de ti y que si tú crees y amas al Señor y empiezas a descubrir y a buscar y a anhelar esa semilla que está dentro de ti, esa fe se desarrollará y luego será algo glorioso en ti, ¿me entendéis? Es algo que está oculto, algo que muchos creyentes no llegan a encontrar, a tener. Dice al Espíritu Santo no solo le contrista, que es esa semilla dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Dice, al Espíritu Santo no solo le contrista que pequemos. Nosotros siempre estamos pensando, ¿qué contrista al Espíritu Santo? Que pecamos. Yo creo que le contrista mucho también que lo ignoremos, que no contemos con Él, que no lo busquemos, que no lo anhelemos, que no hagamos lo que haga falta para descubrir lo que Dios ha puesto en nosotros y para que Él sea nuestra guía. Le contrista mucho que sigamos esforzándonos por nuestras fuerzas naturales y sigamos nuestros propios pensamientos en cuanto a lo que es bueno o malo. Siempre estamos diciendo, esto es bueno, esto es malo. No, pregúntale a Dios, que te diga Él, que te enseñe Él. Yo estoy convencido que la mayoría de los evangélicos hoy en día por todo el mundo están intentando perfeccionarse en su mente en Cristo y lo están haciendo en la carne. Es decir, están intentando buscar perfección, santidad, búsqueda, entrega en la carne, con su alma, con su forma de pensar. Han puesto todo su enfoque con lo que ya son en cosas buenas espirituales, pero si detrás sigue estando tu egoísmo y siguen estando sin tratarte Dios y sin tú aceptar el trato y sin coger la cruz y sin negarte a ti mismo, al final estarás cambiando lo que hicieras en el mundo, ahora en la iglesia. Pero el mismo principio de vida de tu alma seguirá trabajando y no habrá ningún cambio en ti. No habrá ninguna transformación en ti. Porque el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Y os vuelvo a recordar, aunque soy muy insistente, la carne, para mi entender, es todo. Al principio fue el cuerpo el que pecó. Pero la carne es toda nuestra naturaleza humana. Incluso el espíritu, alma y cuerpo están bajo pecado,
porque hicieron caso a la carne y al cuerpo. Entonces están bajo condenación, porque todos ellos cayeron y no pueden agradar a Dios. Es imposible, no pueden. Por eso nos tenemos que humillar y nos tenemos que quebrar y tenemos que pedirle a Dios que Él haga su obra y rogarle que Él haga su obra y buscar que Él haga su obra y orar y clamar y no detenernos en esa fe siempre. Es la fe la que agrada a Dios verdaderamente. Es la fe que tiene que estar por todas las cosas. No te puedes quedar en la salvación, hermano. No puedes quedarte en que Jesucristo me ha salvado. Él es tu Salvador y quiere ser tu Señor. Y tiene que ser tu Señor. Y lo hace a través del Consolador. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, como de maestro, de enseñarnos, dice que nos hablará de Cristo, formará a Cristo en nosotros, nos dará consolación, enseñanza, guianza. Hay creyentes que se saben estudios completos de lo que es el Espíritu Santo. Ni yo me lo sé a lo mejor, o no me acuerdo, no tengo memoria para grabarlo, pero no tienen ni idea cómo es a la práctica esa guianza. No tienen ni idea que antes de que el Espíritu Santo te guíe tienes que morir a ti mismo. Tienes que negarte. Tienes que dejar de usar el principio de la gratificación personal en tu vida, que tu yo sea el que mande en ti. Tienes que humillarte. En Efesios 4, 22, 24 y 30, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre incluye todo, hermanos, no solo el pecado, todo. Todo nuestro viejo hombre, todo nuestro ser natural tiene que ir a la cruz, tiene que morir. No te preocupes, que el Señor no te va a hacer un robot, como os digo siempre, ni te va a eliminar tu personalidad, sino que te va a dar un nuevo yo, una nueva personalidad en unión con Cristo. Eso es algo maravilloso. Porque lo que sentimos en su presencia real, que te conmueve todo tu ser, no emociones. Porque yo os digo una cosa, cuando yo tuve el despertamiento espiritual, hubo una época, no sé por qué, que sabía discernir muy claramente lo que era mi espíritu y lo que era mi alma. Y os aseguro que si alguien te dice que los sentimientos y que el alma no tienen nada que ver con el espíritu, no es cierto. Porque cuando el Espíritu Santo te toca de verdad dentro de ti, todo tu ser se conmueve. Puedes temblar también, puedes tener manifestaciones corporales, aunque también os digo que se pueden, como dice la palabra, sujetar, como el espíritu del profeta. Tú puedes sujetarlo. Puede ser algo tan fuerte que tiembles. Te pueden pasar cosas increíbles. Tus emociones se dispararán, pero es algo más profundo, es algo de dentro, que en ese momento tienes la certeza que es de Dios. Y luego puede haber mezcla, puede haber días que a lo mejor estás en tu sentimiento y no es la presencia de Dios, porque al final somos tan complejos que si no tienes esa experiencia y el Señor te ayuda a revelar cada cosa en tu vida en experiencia, pues puede haber dificultad. Pero ya os digo que los sentimientos y las emociones y todas nuestras facultades tienen que ser usadas por el Espíritu Santo. Él no te anula, Él lo que te hace es que te santifica a través del Espíritu, santifica tu alma y todas tus facultades, todo lo que tú eres, lo sube a otro nivel y lo controla Él. El diablo, que Jehová lo reprenda, es un mentiroso, es un ladrón, es un traidor, es un estafador. Él entra a las personas en diferentes niveles de posesión o de influencias, llámalo como sea, hasta el punto que alguno lo deja trastornado mentalmente, hasta escuchan voces de tales posesiones demoníacas. ¿Os pensáis que estas personas, como veíamos esta mañana, estaban haciendo cultos satánicos, clamando al diablo para que entrara en ellos? No, que también hay gente que lo hace. Qué triste, lo que hemos visto esta mañana. ¿Os pensáis que es así? No. El diablo es un entrometido. Solo que tú seas obstinado, o que estés en pecado, o que estés en negatividad, o que estés en queja, o que estés en algo que no es bueno para tu vida, en algo de oscuridad, o en no perdonar, en mantener un sentimiento, un rencor, un odio, el enemigo puede llegar a entrar en ti en diferentes niveles y te puede destrozar la vida. Y no te pide permiso, ¿eh? Tiene su jurisdicción porque tú estás en oscuridad, no estás en la luz. Pero Él no pide permiso. Pero el Espíritu Santo no es así. Él es amoroso, tierno, cariñoso, como una paloma. ¿Por qué quizás pone ese ejemplo de la paloma, entre otras cosas? Porque la paloma... Bueno, las de ahora de Barcelona ya como los jabalíes, que
que antes decía un jabalí no puede estar a tu lado, pero ahora ya se ponen contigo y no les da miedo. Pero la verdadera paloma, como vimos en el arca de Noé, no se posa sobre cualquier cosa, ¿eh? El Espíritu Santo no se pone encima de cualquiera. Y Él es muy sensible. Pero sí que es cierto, hermanos, que si has nacido de nuevo y eres de Dios, que el Espíritu Santo está dentro de ti. Eso tenlo por seguro. Pero tú lo tienes que indagar, lo tienes que buscar, lo tienes que desear, tienes que rogar, tienes que pelear la buena batalla. Lo tienes que creer, lo tienes que anhelar. A Él sí que le tienes que pedir. Al diablo no le hace falta que le pidas nada, solo faltará. Ya se mete Él cuando ve una grieta. Pero al Espíritu Santo, aunque esté dentro de ti, le tienes que pedir a Dios que haga la manifestación del ministerio que Él tiene, que es enseñarte, que es formarte, que es darte crecimiento, que es formarte a Cristo, que sigas a Cristo, que Cristo sea revelado en tu corazón, que seas como Él, que estés en esa unión como la vid verdadera, fluyendo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero se lo tienes que pedir, se lo tienes que rogar, tienes que desearlo conocer, tienes que dejarle que Él fluya en tu vida y Él puede ayudarte en todas las áreas de tu vida, en todas. Él es tan especial, tan precioso, que Él vendrá si se lo pides. Y yo creo, y soy sincero, no tengo mucho conocimiento en esto, pero lo poquito que tengo, os puedo decir que el Espíritu Santo suele hablar con una voz suave, suele hablar cuando otras voces callan, suele hablar a lo mejor en tu pensamiento, pero cuando tú estás en ese enamoramiento, en esa humillación, en ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ahí Él te habla y puede utilizar las facultades de tu alma, pero tú sabes que es el Espíritu Santo, porque tiene una voz tranquila, de paz, pero que es diferente. Igual que tú puedes conocer la voz de tu hijo entre 100, ¿me entendéis? Por eso aquellos que escuchan voces y cosas extraordinarias, si sus vidas no son transformadas, yo no lo creo. A mí no, la Loli siempre lo sabe, porque ella mi mujer también, Dios le habla mucho por la palabra y por los sueños. Y ella a veces tiene miedo porque me dice, yo sé que al Pablo no le gusta el tema de los sueños. No, pero yo veo en ella un testimonio. Yo veo un testimonio, y eso que los últimos años, por cosas, no nos hemos relacionado tanto, pero veo una experiencia y un testimonio, y veo que Dios la toca y la quebranta. ¿Me entendéis? Yo cuando estaba pasándolo mal con mi esposa, y hacía cosas ella y yo que decía, esto es increíble, pero llorábamos. Yo veía como el Espíritu Santo la tocaba. Yo decía, ¿quién soy yo para decir si ella es buena, es mala, si lo que está haciendo no? Y es que Dios estaba tratando con nuestras vidas. Pero yo veía a ella como lloraba como un niño cuando Dios la quebraba. Yo voy a juzgarla en aquella época cuando Dios la estaba usando, porque al día siguiente, yo qué sé, tiene carácter. Ella tiene carácter. Bueno, yo tengo otras cosas malísimas, porque salía su carácter y yo decía, ¿pero cómo puede ser si ayer estaba llena del Espíritu Santo? Pues el Señor nos tiene que enseñar muchas cosas, pero no se quedó allí, no se quedó allí. Ella siguió buscando a Dios. Y ella y yo tenemos claro los dos que en el momento que dejemos de buscar a Dios y amarlo con todo nuestro corazón y que el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu tenga el control de nuestras vidas, volverá todo aquello que había en nosotros. Lo tenemos seguro, segurísimo, y lo hemos vivido también a veces. Yo, por ejemplo, cuando me enfrío, me vienen temores, me vienen miedos, me viene desánimo, me viene timidez, me viene que no tengo ganas de nada. ¿Entendéis? Pero cuando estoy bien con el Señor, cuando estoy buscando al Señor, cuando el Señor llena mi corazón, estoy contento. Puedo pasar a lo mejor un día malo, puedo tener una dificultad, puedo tener una tribulación, puedo tener una enfermedad, puedo encontrarme incluso desanimado, pero en el fondo tengo contentamiento. Y en el fondo tengo al Señor que me está ayudando. Y además tengo la certeza que hay mucho más. Que yo, por la forma de ser de cada uno, no le estoy dejando que se desarrolle en mi vida. No estoy confiando en eso, no le estoy dando la importancia a eso, porque hay algo de mi vida, de mi genética, no sé, de mi forma de pensar, que no le permite a Jesús, al Señor, desarrollarse en mi vida. Y tengo claro que si Él lo dejo manifestarse mucho más en mi vida y en la de cada uno de vosotros, pueden pasar cosas maravillosas. Verdaderamente yo reconozco que el mundo está muy mal, yo reconozco que son los últimos tiempos, yo reconozco que de muchos no es la fe y que muchos se burlan del Señor y que muchos no quieren saber nada. Pero ojo, como el Espíritu Santo se derrame como quiere derramarse, mucha gente caerá delante de Él. Porque no todo el que se burla y no todo aquel que dice, guau, qué malo es de corazón tampoco. Hay gente que tiene maldad arraigada en el corazón y no quieren cambiar. Pero hay otros que se han acostumbrado a eso.
pero Dios los puede tocar, porque yo he visto personas que también eran malas y han caído a los pies del Señor y Dios los ha transformado. Y también estoy seguro, hermanos, que si aquí hubiera un grupo, que no digo que no lo haya, pero me incluye a mí, que dijéramos, vamos a buscar al Señor como nunca antes lo hemos buscado, vamos a buscar y a esperar a que el Señor se derrame en nuestras vidas y se manifieste ese poderoso Dios que hay dentro de cada uno de nosotros, porque queremos dar fruto real para Él, cuanto más mejor, y nos pusiéramos a buscarlo, pero con sinceridad, con ganas de decir, se lo doy todo, sabiendo que la vida de Cristo es mejor que la nuestra, sabiendo que lo que Él tiene preparado para nosotros es mucho mejor, sabiendo que lo que Él me va a pedir que yo le entregue va a ser para mi bien. Sabiendo esa confianza completa en Él, si lo hiciéramos, el Señor empezaría a derramarse aún mucho más. Pero nos da miedo la entrega, nos da miedo, no sé, el confiar en algo que a lo mejor no conocemos. A mí me da la sensación que a muchas iglesias les da miedo en esperar, decir, a ver qué es lo que el Espíritu Santo realmente quiere. Al final, Dios, para moverse y para traer un avivamiento, Él lo puede hacer, es soberano, pero Él necesita muchas vidas que hayan muerto a sí mismo, que hayan quebrado sus almas. Uno solo puede hacer muchas cosas, pero Él necesita muchos más. Necesita muchas vidas quebradas, porque la unión del cuerpo de Cristo es muy poderoso en Dios. Pero si en la iglesia hay 1, 2 o 3 que se entregan, pero el resto viene más, no porque no quieran, sino porque a lo mejor están siempre cayendo, siempre en debilidad, siempre luchando, siempre el enemigo trayendo los desalientos, y están ahí sobreviviendo por su vida, como estamos muchas veces. Esos 2 o 3 que se estén entregando les va a costar mucho, ¿me entendéis? Porque la fuerza hace la unión, la unión hace la fuerza, y espiritualmente mucho más. Cuando haya un grupo de personas, incluso porque el Espíritu Santo es muy, no sé, yo a veces lo admiro porque digo, es que no es cuando yo quiero, es cuando Él quiere. Yo a veces me pongo horas a leer, a buscar a Dios, y no pasa nada extraordinario, hay buenos momentos, pero no pasa nada extraordinario. Otras veces me estaba ahí esforzando y cuando estaba a punto de tirar la toalla digo, no, sigo, y me ha venido un derramamiento bestial. Pero ya ahora, antes decía, esto ha sido porque me he esforzado, ahora ya no me atrevo. Porque como yo diga, esto ha sido por mi esfuerzo, me puedo tirar un mes sin sentir ni gota de su presencia, ¿me entendéis? Es porque Él quiere, pero Él también quiere que lo demos todo. ¿Por qué será? Seguramente porque, como decía al principio o antes, en ese esfuerzo que tú estás haciendo hay una fe delante. O sea, esa obra que estás haciendo es porque hay una fe, hay un deseo profundo del Señor, hay un anhelo por Él. Por eso no podemos decir que nosotros no podemos hacer nada, que todo es de Dios. Sí, si Él no pusiera su mano no hay nada que hacer, pero nosotros tenemos que colaborar, nosotros tenemos que esperar, nosotros tenemos que meditar, nosotros tenemos que tener comunión, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que leer la palabra, que aprender de la palabra, que pedir revelación, que estar dispuesto a pagar un precio, que creer que la vida de Dios es mayor que la nuestra y que Él no viene a quitarnos nada por hacernos daño. Es el mejor Padre que existe, ¿me entendéis? Yo estoy seguro que si hubiera gente valiente, tanto individualmente como iglesia, el Señor se derramaría mucho más en las iglesias, aquí o en cualquier lugar. Pero hay que esforzarse con esa fe de que Dios cumple su palabra, que Él es poderoso para hacerlo. Y entonces veríamos cosas que nos maravillaríamos. Porque cuando Dios se mueve, cambia la atmósfera, lo cambia todo. Él aumenta, sube tus facultades a un nivel que tú dices, pero si yo no soy. Pero te hace participante. Por eso os decía que no somos robots. Tenemos que morir, o sea, tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que enterrarnos, como hizo Jesucristo, tenemos que seguir sus pisadas. En su muerte, luego dio vida. Y nosotros, en nuestra muerte, nuestra negación de nuestro yo, de nuestra alma natural, de nuestra sabiduría humana, de nuestra confianza en la carne, en esa muerte, en esa entrega, en esa renuncia de mirar para los intereses de Dios, de mirar por los intereses de tu hermano, de tu familia, de amar sin buscar nada a cambio, de darte, pero no para que te vean, no para sentir bien tu conciencia, sino para que fluya ese amor de Dios que hay dentro de ti. En ese entregarte, en ese darte, Dios se mueve, Dios obra. Y si no tienes fuerzas, te la dará. Y seguramente te la dará cuando estés haciendo algo para Él. Esto a los jóvenes les cuesta más porque tenéis más energía, tenéis más fortaleza.
pero yo lo noto y aún me falta fe para que cada vez que tengo que hacer algo para el Señor, no estar aquí solo, porque puede ser tener que hablarle a alguien, cuando viene alguien a pedirte un consejo, cuando hay alguien en la calle que te pregunta o le tienes que hablar de Dios. Yo me muero por dentro porque me veo indefenso. No digo que nunca diré que Dios, o sea, como que el diablo ha vencido a Dios, jamás. Pero yo me siento indefenso y digo, no tengo nada para darle a esta persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento no me está fluyendo el Espíritu Santo. ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Intentar convencerle? Tampoco, porque dice la palabra que id y predicad el Evangelio. Y cuando le dijo en los Hechos, en el capítulo 1, que lo volvía a decir Jesucristo, le dijo, primero seréis investidos de poder de lo alto cuando venga el Espíritu Santo, que ya lo anunció Juan el Bautista. Dice, yo bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Jesús les dijo, esperad, orar, estar unánimes, creo que fueron 10 días, José María, 10 días, ¿no? Y fueron 50 desde la resurrección, que fue el día de la Pascua. Dice, estar unánimes, orar, porque seréis investidos de poder de lo alto, o sea, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y luego les dijo, y entonces id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en otro lugar dice que predicad el Evangelio, el que te oiga o el que oiga será salvo, o sea, el que crea será salvo, y el que no crea dice que ya ha sido condenado, porque la condenación ya está, porque todos estamos muertos en nuestros pecados. Es decir, es vital, importante que el cristiano, sin el Espíritu Santo, sin descubrir más a más cada día, porque esto es progresivo, no podemos hacer prácticamente nada. No podemos hacer casi nada, no da fruto. Podemos laborar, podemos hacer campañas, conciertos, movimientos, programas, podemos hacer 1000 cosas, pero si el Espíritu Santo no está, lo que pasa es que muchas veces la gente dice, pero ¿y cómo no está? Si estamos pidiendo, si estamos buscando, si estamos diciendo que sea Él, si se dice que sea Él. También hay mucha gente en la calle que cree en Dios, pero luego hace lo que les da la gana. Y hay otros que a lo mejor lo conocen y Dios tendrá misericordia y se mostrará a ellos, pero hay otros que no, que no es así. ¿Me entendéis? El Espíritu Santo, por mucho que le pidáis, a ver, si nos reunimos ahora aquí, por ejemplo, si nos reunimos aquí a orar, que lo hacemos, y empezamos a orar, que es lo más importante de la Iglesia, lo siento, pero yo lo siento así, lo he leído de miles de escritores, es la oración. En la oración se ve el nivel, ya sé que mucho puede decir, pero es que yo no siento tanto la oración, pero es que la palabra no habla que sea, ¿sabes? No habla que sea un don, no habla que sea algo para unos pocos, ni para los ministros, es que la oración es para todos, es un mandamiento, orad, velad. ¿Me entendéis? Claro, hay algunos que fluyen más, hay algunos que a lo mejor tienen más recorrido, hay algunos que a lo mejor pues tienen más su oración en privado. Yo no lo sé, pero Señor, yo creo que en una iglesia, cuando tú ves el anhelo de la oración, estás viendo el nivel espiritual. El nivel espiritual, me refiero, es en el anhelo real, aquello que tiene sustancia, que hay en la iglesia. Porque cuando uno es lleno del Señor y del Espíritu Santo, desea orar. Quizás es lo más difícil, porque a lo mejor hay días que hay que picar piedra y no sientes al Señor. A lo mejor es lo que cuesta más, pero yo creo que eso va innato en el creyente cuando tiene esa comunión con Dios. Claro, la música es mejor, estar escuchando la palabra a lo mejor es más fácil, pero es que la oración es el motor de la iglesia, es la vida de la iglesia. ¿Me entendéis? Y el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, esta vida escondida dentro de nosotros, hermanos, el nuevo hombre no somos nosotros, es el Señor Jesucristo que está con nosotros. Nos ha dado vida en nuestro espíritu. Viene del cielo eso. La sustancia divina está dentro de nosotros. Es algo muy grande. No es engendrado de aquí. El nuevo hombre es algo que viene del cielo. Por eso dice que no somos de este mundo, cuando Jesús se refería en la oración a sus discípulos. Viene de arriba. Lo que viene de aquí abajo es de aquí abajo, pero esto viene de arriba. Es un don de Dios, una dádiva de Dios. Y eso está dentro de nuestro corazón. Y es lo más poderoso que hay. Es Dios viviendo dentro de los hombres. Y en el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Nosotros decimos, en la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros decimos, Señor, lléname del Espíritu Santo. Pero
Yo no digo que no sea así, pero enfócate que el Espíritu Santo vive dentro de ti, está dentro de ti. Él te dice que seas llenos y que avives ese don, ese fuego, pero es desde dentro. No creas que tiene que pasar algo, no sé cómo, que viene de arriba. Está dentro de ti, se tiene que manifestar dentro de ti. Lo tienes que amar, lo tienes que desear, lo tienes que conocer, tienes que indagar sobre ello, tienes que depender de ello. Cada vez que tengas un problema, una necesidad que no sepas cómo salir, acude a Él. Esto es una experiencia y un aprendizaje. Es como todo. Al principio a lo mejor lo haces mal, pero a Dios le da igual. Mal en el sentido de que a lo mejor no pones las mejores palabras, no pones una actitud correcta, o a lo mejor no sabes cómo hacerlo. Ora a Dios, piensa en Él, pídele guía, dile que quieres conocer al Espíritu Santo que está dentro de ti, que quieres que el Espíritu Santo, que es su ministerio principal, que revele la obra de Cristo espiritual a tu vida. Pensad una cosa, hermanos. Y vuelvo a decir, sé que soy pesado. La Iglesia Cristiana Evangélica, para mi entender, y yo también he estado así muchos años, y ahora en algunas áreas sigo, y estoy ahí, Señor, ayúdame, Señor, revélate, está como en el Antiguo Testamento, dando vueltas. Como antes del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos de Jesús tenían al Señor Jesús, al más grande de todos los tiempos, les dio la mejor enseñanza, les dio amor verdadero, lo vieron con sus propios ojos, vieron milagros increíbles. En el Antiguo Testamento vieron milagros increíbles y a la mínima de cambio estaban dudando, su fe, no había fe. Cuando vino la prueba, todos huyeron. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Por eso os estoy hablando de la vida escondida, hermanos, que para algunos a lo mejor siempre estamos hablando de lo mismo, porque es muy importante. Porque si no fue suficiente que el mismo Cristo en la carne, en lo físico, estuviera al lado de ellos, ¿y por qué era tan necesario que Él muriera, resucitara y fuera glorificado? Y insistió tanto que tenía que enviar al Consolador. Porque es Dios viviendo dentro de nosotros. Dios quiere vivir su vida dentro de nosotros, en unión con nosotros. Y eso es lo que nos da el poder, eso es lo que nos da la gracia, eso es lo que nos da todo. Y así será en la eternidad con Él, es un misterio. Por eso, si no dejamos que el Espíritu Santo sea el que haga todo en nuestra vida, todo lo que hagamos, acabaremos frustrados, quemados, cansados, agotados, decepcionados. Pero el que lo hace de corazón, confiando y creyendo que es el Espíritu Santo el que lo hace, yo en mi vida lo he podido comprobar. Por eso os decía que no penséis que... Yo de joven siempre decía, Señor, quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo será? He leído libros, he escuchado audios. ¿Cómo es? Y al final no me ha servido casi de nada. Lo único que me sirvió fue cuando el Señor me despertó espiritualmente y empecé a buscarlo horas y horas y a tener comunión con Él. Empecé a vislumbrar un poco lo que era la voz del Espíritu Santo, porque vi que todas mis facultades, todos mis sentidos empezaban a trabajar de otra manera, a pensar en lo bueno, y entonces Dios se metía a través de ahí y me hablaba. Dios se mete en tus pensamientos y te habla, se mete en tus sentimientos y en tus emociones y lo sientes a Él. Pero para eso tienes que estar humillado, para eso tienes que buscarlo con todo tu corazón, para eso tienes que no confiar en la carne, para eso tienes que aceptar la cruz a tu vida, porque es cuando tú menguas que Él empieza, pero es que se mete en lo que tú ya eres. No penséis que es algo sobrenatural, una voz que viene, un ángel que se te presenta. También lo puede hacer, pero el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si tú lo amas, lo cuidas, lo anhelas, lo buscas y estás pendiente de escuchar su voz, Él usará todo lo que eres tú y se meterá en ti. Te dará buenos pensamientos, te quitará la ansiedad, la preocupación y empezará a trabajar dentro de tu vida y empezará a usarte. No nos imaginamos cómo. Como el otro día creo que decía la Loli, ¿no? De cuando, bueno, que vistes como una niña, creo que pusieron en tus brazos, ¿no? Como muerta. A mí me pasó algo parecido con una persona que lo chafó un camión, que me vino a traer a mí un paquete, además. Bueno, yo creo que el Señor me usó en ese momento, porque yo ese día por la mañana, a veces creo que lo he contado, le dije al Señor, por favor, úsame en algo muy concreto. Estoy cansado de ir a trabajar. Vale, yo sé que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir, Señor, pero quiero que me uses en algo muy concreto. Las oraciones que hacemos, Señor, yo no quiero tener un día mediocre. Úsame en algo concreto, que yo vea tu mano, por favor. Y estuve llorando, buscando al Señor. Pues luego casi me arrepiento,
de que me usara porque lo pasé muy mal. ¿Y cómo me lo confirmó? Que fue el Señor, que realmente, probablemente esa persona había muerto. Porque me lo dijo unos vecinos luego, porque me lo confirmó un amigo, que a veces hablamos de cosas espirituales, porque yo aún lo dudaba y al día siguiente salió un caso idéntico, que lo chafó un camión también aquí en el pecho y le dio un infarto y murió, porque hubo un vecino que me dijo que llevaba 5 o 10 minutos chafado, sin respiración, porque estaba colorado como un saco de patatas y me vieron unas lenguas ungidas muy fuertes y la gente me decía, no lo toques, y yo lo cogí en brazos. Entonces el Señor nos usa, porque bueno, tiene un hijo de Dios ahí que está dispuesto y Él lo hace, es Él que hace las cosas. Pero me dio tanto miedo, estuve llorando, eso fue a la 1, vino la policía, tuve que hacer el atestado, tuve que sacar el camión marcha atrás primero, que no sabía ni cómo iba un camión bastante grande, luego lo tuve que ir a aparcar, luego tuve que ir a llamar a su jefe, darle la llave, luego tuve que ir a visitar al chico al hospital, sus padres eran católicos, los médicos le dijeron, tú has tenido un milagro, Dios te ha vuelto a la vida, dice, es increíble, tenía la marca en el corazón, no sé, un montón de cosas. Y después sé que tenía muchos problemas ese chico, yo le prediqué, como decía la hermana, le sembré la semilla y casualmente luego, no sé si lo echaron de la empresa o qué, no lo volví a ver. Bueno, a lo mejor le llamé unas veces o tal, pero ya desapareció. Bueno, pero yo estuve 2 horas llorando en mi casa temblando, porque no estaba preparado y me dio miedo. Y bueno, desde entonces pues ya no le decía al Señor que me usara de esa manera. Pero Dios lo puede hacer, Dios puede hacer cosas que no nos imaginamos. ¿Por qué? Porque Él está buscando instrumentos que se dejen usar y que también seamos valientes. Yo no tengo mucha valentía, pero lo que tengo claro es que en el Señor lo tenemos todo. Jesucristo es más que suficiente para aquellas áreas que te sobren o que te falten. Él te va a nivelar, pero tienes que entregar a Él. Y una de las cosas que nos cuesta mucho es abandonarnos en Él, descansar en Él, pensar que nosotros no somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero no hagamos del Espíritu Santo. No vayamos por delante queriendo salvar a este, al otro. Como decía antes, si a alguien le estás predicando y no quiere saber nada, déjalo. No te pongas a discutir con un testigo de Jehová, con este, con el otro, con un incrédulo, con alguien que se burla. No, el Señor es suya la obra. Pero vayamos a uno y a otro, que el Señor nos guíe y habrá corazones que aún quieran del Señor. El Señor tiene pueblo aún para llamar. ¿Me entendéis? Pero no hay que obligar, no hay que enfatizar, solo hay que dejar que el Señor nos guíe en eso. Dice, aunque hoy en día tengamos más ortodoxia es, conocimiento, doctrina, muchísima más y muchísima mejor que la que tenían los apóstoles, ¿eh? Eso estoy convencido. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado, porque es normal. Va pasando el tiempo, todo se va perfeccionando, todo. Es como la humanidad. No se saben más cosas ahora que al principio, que no tenían tanta tecnología. Pues sí. En el conocimiento, me refiero al conocimiento, por decirlo de alguna manera, humano, de las cosas espirituales también. De la buena doctrina de la palabra, pero no es suficiente. Se necesita una verdadera renuncia a la vida del alma, a toda su fuerza y a toda su sabiduría día tras día, y una verdadera sumisión de toda nuestra mente y voluntad para esperar su vivificación y verdadera enseñanza del Espíritu Santo, a fin de aprender a conocer y adorar a Dios en el Espíritu. Esto es súper importante, conocer la vida del Espíritu Santo que está escondida dentro de nosotros y que está encerrada en esa cáscara que, pensar que Jesucristo vino en debilidad. Lo esperaban con gloria como un rey que fuera a salvar. Vino en debilidad, vino en quebrantamiento, pero dentro era Dios. Pues de la misma manera nosotros somos débiles, tenemos una carne pecaminosa, nos ha tenido que redimir el Señor Jesucristo, pero dentro tenemos a Dios también. Tenemos la semilla de vida, tenemos el poder del Espíritu Santo y tiene que quebrarse nuestro ser natural y todo nuestro conocimiento para que Él pueda operar de una manera poderosa. Y está buscando personas que se rindan a Él y quieran darlo todo por Él, para que los pueda utilizar, para que pueda salir, para que Él se pueda glorificar. En 1 Corintios 2, 12, 14, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos que saberlo, tenemos que creerlo y lo tenemos que cuidar para que Él se pueda manifestar en nuestras vidas. Y lo tenemos que buscar, pero no afuera, dentro. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A lo mejor muchos cuando leen esto de que el hombre natural, a lo mejor se piensa que es el inconverso. El hombre natural es nuestra alma que no ha sido redimida o no ha sido quebrada, que no ha sido entregada, que no ha sido anegada, que no ha sido renunciada. Renunciar a todo lo que, como Jesús dijo, a todo lo que poseemos, a no ser que el Espíritu Santo te lo pida claramente, no es vender todo lo que tienes, dejar todo lo que tienes para irte de misionero o hacer un intercambio de vender todo lo físico para ganar algo espiritual. No, renunciar a todo lo que posees es a renunciar a la vida del yo dentro de ti, a la gratificación personal y al egoísmo que está en todo lo que hacemos en nuestra alma. Eso significa el verdadero significado de renunciar a todo lo que poseemos. Y dice, el hombre natural no percibe. La mayoría de creyentes en su servicio a Dios, el yo del alma, el egoísmo, busca afirmarse y en su voluntad y en su fuerza busca hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta, que es lo más triste. Buscamos hacer la voluntad de Dios, creemos que estamos sirviendo a Dios, como hablábamos el otro día del apóstol Pablo, y no estamos errando el blanco en la economía de Dios completamente. En lugar de esperar en la obediencia del Espíritu Santo, que Él obre tanto el querer como el hacer, Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios ve a una persona rendida, que lo ama, que se entrega, que realmente en la luz que tiene, el conocimiento que Dios le ha dado, en lo que le ha enseñado en su vida diaria, a perdonar, a amar a aquel que te hace daño, a dejar que el Señor te vaya formando a través de las situaciones difíciles, esa persona que de verdad ama a Dios y quiere agradecerle todo lo que ha hecho por él, entonces el Espíritu Santo produce el querer y el hacer. Todo otro querer y hacer es del alma natural y no viene de Dios. ¿Me entendéis? Sé que a lo mejor no son temas fáciles porque hay que experimentarlo, pero es la clave del creyente. La economía de Dios es esa, que Cristo vino a vivir dentro de nosotros para hacer en la obra, a través de nosotros y hacernos participantes de su obra, pero en total sujeción. Y ahí hay una felicidad muy grande. No digo porque yo lo haya alcanzado, porque lo he vislumbrado un poco y es algo precioso y es lo que yo quiero. Ya sé que mucho puede decir, pero ¿por qué predicas lo que tú no vives? Bueno, en alguna manera creo que es lo más importante del cristianismo y como decía el otro día, no sé si el hermano Rulle, todo lo que, o la hermana Loli, lo que se predica también me estoy predicando a mí, yo lo quiero, yo lo deseo, pero tenemos que informar y decir lo que es importante. Tendremos que decir, cuidado hermano, analiza todo lo que hagas, que todo tu servicio no sea en vano, si no está buscando al Señor y quebrando tu vida y renunciando a tu vida propia en cuanto a tu orgullo, a tu ego, a todo lo que pueda haber escondido dentro de ti y que el Señor derrame de su gloria en ti y te haga ver la luz verdadera. Y por eso también podemos entender cuán poco fruto hay en la iglesia, cómo el enemigo ha jugado con la iglesia y ha quitado la luz verdadera de Cristo, utilizando otras formas, otras maneras, llevándose a unos al legalismo, a otros a la hipergracia, a otros a no sé qué. ¿Me entendéis? Porque es la vida de Cristo, la vida del cristiano. Voy rápido. No lo leo, pero bueno, Mateo 16, 24, 27 habla el famoso versículo de negarse a sí mismo. El mundo y el sistema niegan cada vez más a Dios. ¿Por qué es esto? Porque nuestra alma es orgullosa y egoísta y quiere vivir en independencia de Dios, tanto la del inconverso como la del creyente que no está rendida. El alma quiere reinar por sí misma. Y por eso el mundo está negando cada día más a Dios, porque cada día eso no lo podéis negar, porque hay gente que dice, no, es que ahora hay más información, somos más. Bueno, yo creo que aquí no habrá nadie que niegue que hay más egoísmo que nunca en el mundo. ¿Por qué? Porque el alma es egoísta. Por eso están negando a Dios cada vez más y lo quieren tapar y salir, hasta se enfadan muchos, hasta muchos están dando su vida y han dado su vida, pero hasta la muerte para negar a Dios, porque se han enfadado con Dios o por lo que sea, porque el alma rechaza a Dios. Por eso necesitábamos a Cristo.
Nuestra alma dice que sirve a Dios y que le obedece, pero si ésta no muere y se humilla, lo que desea en verdad es tener el control de las cosas, es controlar ella. Y además desea y espera, encima que ella va por delante y que tiene el control de todo lo que hace, los servicios en teoría o entre comillas espirituales, espera que encima el Espíritu Santo la bendiga y le ayude en todo lo que hace, pero no. Es el Espíritu Santo el que tiene que ir delante. Es el Espíritu Santo el que tiene que utilizar tu alma y tus facultades para servir a Dios. Eso es servir en espíritu y en verdad. Esa es la ley de Cristo que dará a cumplir hasta los mandamientos de Dios, porque lo hace Él a través de ti. Esa es la rendición. Ese es el disfrute del cristiano. Ese es el gozo del cristiano. Y eso es lo que nos falta mucho. Por eso no damos fruto. El alma tiene que negarse diariamente. No es una cosa de un día. Diariamente hasta que nos muramos y estemos en este mundo, tenemos que negarnos a cosas, a negarnos, a mirar si nuestra confianza es en la carne o en Dios, si nuestra dependencia es a nosotros o en Dios. Y el poder de Dios se manifieste. Por eso no damos fruto. El alma tiene que negarse diariamente y puesta en el polvo, para que el Espíritu Santo obre y el poder de Dios se manifieste. Por eso la fe de la mayoría se basa más en la sabiduría, como he leído antes, de los hombres e influencia de sus enseñanzas que no en el poder de Dios y de su Espíritu. Bueno, lo leo rápido. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la enseñanza que necesitaríamos tener todos nosotros, la que trae el Espíritu Santo, ya sea revelándose a ti en tu corazón, ya sea usando a alguien, a un siervo suyo, a un hijo suyo, porque se deja trabajar. Esa es la que Él quiere. Todo lo demás no da mucho fruto. Cuando habla en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y que divide el espíritu del alma, se refiere que separa lo que es de la carne o natural a lo que es verdadero del espíritu, para que sepamos discernir lo que es una cosa y lo que es otra. Os pongo un ejemplo que conocéis para ver que es un poco lo mismo, por si no habíais entendido un poco este versículo, cuando dice que Él separa el alma del espíritu. Dice, es como al principio de la creación en Génesis 1:3-4, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios separó la luz de las tinieblas. Lo siento, hermano, nuestra alma, sin estar rendida, sin estar transformada, sin estar guiada por el Espíritu Santo, es tinieblas, y el Espíritu que mora en nosotros es luz. Y Dios quiere separar espíritu y alma para que discernamos lo que es de Él y lo que no es de Él, lo que es la confianza en la carne. La Iglesia actual está en un estado como los discípulos antes del Pentecostés, que esto lo he dicho antes. Vivimos más en lo natural que en el poder del Espíritu Santo. Yo lo reconozco. Si no, el Señor se estaría moviendo mucho más en las iglesias. Y tenemos la historia llena de avivamientos, y todos los avivamientos fueron personas primero que oraron, movidos por el Señor con una carga tremenda, creyeron, oraron, se unieron, y el Espíritu Santo tomó el control del avivamiento. Siempre ha sido así. E hizo lo que Él quería y cambió la moral de la iglesia. Primero es en la iglesia, los avivamientos empiezan en las iglesias, en los creyentes, y después eso salta a la ciudad y puede llegar a cambiar la moral de un barrio, de una familia, de una ciudad. Puede llegar a vaciar las cárceles, a cerrar discotecas, cuando es un verdadero avivamiento del Espíritu Santo. ¿Tenéis prisa? ¿Hay alguno que tenga prisa? No pasa nada, ¿eh? Ya acabo, creo. Uf. Dice, la iglesia actual vivimos más en lo natural que en el poder del Espíritu. Debemos unirnos con sinceridad y entrega a clamar a Dios por un derramamiento del Espíritu Santo y que la obra y el ministerio del Espíritu Santo ocupe completamente su lugar entre nosotros como iglesia. Jesús se esforzó por enseñarles y dar ejemplo a sus discípulos todo el tiempo. Ellos vieron su testimonio y fueron testigos de milagros y prodigios extraordinarios, pero no fue suficiente. Cuando vino las pruebas todos huyeron y tuvieron miedo. Es así hoy en día. Podemos conocer la palabra maravillosamente, sentir su presencia incluso y haber visto milagros extraordinarios. Pero no es suficiente, seguimos siendo débiles. Necesitamos continuamente la llenura del Espíritu Santo y su manifestación. Y que la vida escondida en Cristo tome por completo nuestro ser. Es decir, espíritu, alma y cuerpo para poder servir al Dios vivo y amar a las almas como Dios las ama. Es decir, necesitamos la vida de Dios en el alma del hombre.
Dice, la gloria de Dios estaba escondida en Cristo, bajo la humildad, como he dicho antes, y su manifestación humana. De la misma manera, la vida y la gloria de Dios está escondida y oculta en nosotros en medio de la debilidad y la humillación de nuestra naturaleza humana. Es la semilla que debe ser quebrada para producir vida y fruto. Por eso, a menudo, cuando sufrimos en la carne, experimentamos la vivificación del Espíritu. Quien no conociera el resultado diría que dentro de una semilla no hay vida, como os he dicho antes. El Espíritu Santo es la vida de la semilla en nosotros. En la humildad, en la obediencia, es a esta bendita vida escondida del Espíritu Santo y en aceptar y coger la cruz que Dios con amor nos ofrece, podremos disfrutar de la vida nueva en Cristo día a día en victoria y poder. Y ya he acabado. Ya está. Hermanos, buscar esta vida escondida. La tenemos, ¿eh? No es ni pedirle a Dios que te la dé, a no ser que no hayas nacido de nuevo. La mayoría de nosotros que hemos experimentado algo del Espíritu Santo lo tenemos. Pero lo tenemos que saber que está dentro y tenemos que saber que todo lo que hagamos tiene que ser a través de Él. Y tenemos que tener esa fe que el amor puede más que todo. Y no tires la toalla en ninguna dificultad que haya en tu vida. Porque si de verdad estás amando a Dios con todo tu corazón, si de verdad tu vida está bien con Dios, si te pasa problemas y cosas, es porque es la voluntad de Dios. Y eso repercutirá en más vivificación, en más satisfacción interior, en más comunión con el Señor. Será mucho más fuerte la consolación, el amor y el poder de Dios en ti que todas las pruebas que puedas tener. Pero estoy seguro que hay muchos matrimonios, muchos problemas que tenemos, que si buscamos al Señor de esta manera y con esta fe y esa semilla diera más y más fruto dentro de nosotros, muchas de esas cosas serían solucionadas por el poder del Espíritu Santo y podríamos dar vida a los demás. No solo sería una vida escondida, sino una vida que se da a los demás. Y podríamos entonces ser tratados por Dios de una manera tremenda y podríamos entonces decir, ahora puedo ir a la calle, ahora puedo ir afuera, que no quiere decir que lo dejemos de hacer, pero puedo ir afuera con una nueva manifestación del Señor, con una nueva visión, porque el Señor me mueve, porque el Señor me lo pone. Y aunque estés destrozado en lo físico, aunque estés con 1000 problemas, si el Espíritu Santo tiene el control o parte del control de tu vida, te aseguro que te dará las fuerzas en el momento, ya sea para hablar, para orar, para una necesidad, para un examen, para un problema que tienes, para una dificultad en tu trabajo. Yo cada día más en mi trabajo, y mira que tengo más experiencia que nunca, cada día más en mi trabajo a veces se me hace una montaña porque me veo que no tengo tanta fuerza y a veces no me encuentro bien. Pero estoy intentando confiar en el Señor. Estoy intentando confiar en Él, pero eso es un proceso. Pero gloria a Dios, si veo que Él me va añadiendo cada día algo, digo, gracias Señor. Y hay días que lo paso mal. Pero hay otros días que lo paso mal, pero por dentro hay un contentamiento. Hay algo que está pasando en mi vida y digo, Señor, gracias, gracias. Si tú estás, no digo nada. La carne tiene que sufrir, porque si no el alma no se rinde, hermanos. Muchas bendiciones. Un abrazo.